Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial de la megavejiga fetal. Mi nombre es Inmaculada Cardona y esta clase ha sido tutorizada por la doctora Carrillo. En primer lugar, tenemos que comenzar hablando del periodo embrionario. La vejiga se desarrolla a partir del seno urogenital. Se comunica con la alantoides, la cual regresará y se convertirá en el ligamento uraco que une la vejiga con el ombligo. La vejiga se puede visualizar a partir de la semana 10 de gestación y siempre debe ser evaluada en la ecografía del primer trimestre. Se ve como una zona anecoica en el centro de la pelvis con paredes hiperecoicas y una arteria umbilical a cada lado cuando ponemos el Doppler. En el primer trimestre podemos definir la megavejiga como un tamaño de vesical superior a 7 milímetros, siendo una definición un poco general y simplificada. Este estudio debe realizarse durante más de 45 minutos y durante todo este tiempo no se debe observar una disminución del tamaño de la vejiga. En función de la gravedad, vamos a poder clasificarla en leve, entre 7 y 11 milímetros, moderada, de 12 a 15 y severa, por encima de 15 milímetros. A mayor edad gestacional, la definición se va convirtiendo en algo más complicado. Se ha acordado definir la megavejiga a partir del segundo trimestre como un tamaño vesical superior a la edad gestacional más 12 milímetros. Además, también podemos encontrar un aumento en el grosor de la pared cuando dicha pared mide más de 3 milímetros. Es una entidad que afecta principalmente al sexo masculino. Su etiología se debe a una obstrucción mecánica o funcional de la salida de la vejiga. En el 15% de los casos vamos a encontrar una alteración cromosómica, siendo la trisomía 18, 21 y 13 las más importantes, en orden de frecuencia. También debemos considerar, ante la valoración de una megavejiga, que podamos estar ante un síndrome genético. Por tanto, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es una ecografía detallada de la anatomía fetal, valorando principalmente el corazón y el tubo neural, pues son donde se desarrollan las anomalías asociadas más frecuentes. A la hora de realizar el diagnóstico diferencial debemos comenzar valorando cuál es el sexo fetal. Por tanto, en niños, la primera causa de megavejiga serán las valvas de uretra posterior, mientras en el sexo femenino lo será la estenosis uretral. En los fetos femeninos, además, debemos descartar que exista un quiste de ovario. Debemos realizar el diagnóstico diferencial con este cuadro. Por otro lado, el tamaño también nos va a hacer sospechar la etiología del cuadro. Por debajo de 15 milímetros debemos pensar en una cromosomopatía, mientras que por encima de 15 milímetros la causa es obstructiva. Si tenemos una megavejiga menor de 15 milímetros, es decir, un cuadro que sea leve o moderado, y el cariotipo es normal, el 90% de los casos se resolverán de forma espontánea durante la gestación. Pero en los fetos con trisomía 13, afectos de megavejiga, encontramos un cuadro leve, mientras que en los fetos con trisomía 18 y 21 sí que podemos llegar a encontrar un cuadro grave, debido a que se relacionan además con una obstrucción del tracto urinario. Lo que debemos de valorar en todos los casos es el volumen del líquido amniótico, cómo se encuentran los riñones, qué pasa con los uréteres y en todos los casos de la megavejiga, pues la megavejiga se encontrará distendida. Las valvas de uretra posterior lo vamos a explicar más adelante, pero el volumen de líquido amniótico puede encontrarse disminuido, los riñones y los uréteres se encontrarán dilatados y presentarán hidronefrosis y la vejiga está distendida. La atresia uretral presenta una pared adelgazada de la vejiga, mientras que las valvas de uretra posterior o la digenesia cloacal presentan una pared engrosada. Por otro lado, ante el reflujo primario, el volumen de líquido amniótico va a ser normal y la pared vesical también va a ser normal. Y esto nos puede ayudar en parte, este pequeño cuadro, a recordar los aspectos más importantes de cada entidad. Vamos a hablar de tres
El diagnóstico diferencial es más importante de la megavejiga y comenzando para ello por la obstrucción urinaria baja, o Lower Urinary Tract Obstruction, LUTO en inglés, que cursa con anomalías congénitas de la uretra. Las causas más frecuentes de inicio precoz son las valvas de uretra posterior, la atresia uretral y, entre otras, las valvas de uretra anterior, la estenosis del meato y la porción media de la uretra estrecha. Las valvas de uretra posterior se presentan frecuentemente en fetos del sexo masculino, siendo la causa obstructiva de tracto urinario más frecuente en estos fetos, con una prevalencia de 1 cada 5.000 8.000 nacimientos al año. También es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en niños. Por otro lado, entre el sexo femenino debemos considerar las alteraciones de la cloaca. ¿Qué pasa si nosotros cerramos el grifo a nivel distal? Pues que la orina se va a ir acumulando de forma retrógrada, es decir, si encontramos un tope en la uretra, la vejiga se hará cada vez más distensible, la pared vesical intentará forzar la salida de la orina y por ello se volverá hipertrófica, hiperecoica y ensanchada, o sea, engrosada en la ecografía principalmente del primer y segundo trimestre. A continuación se perderá la capacidad valvular del uréter y se producirá una dilatación del mismo y terminará en una hidronefrosis que puede llegar a ser grave, con quistes néfricos y paramesonéfricos y una pérdida de la función renal del feto. Por tanto, las características ecográficas que vamos a ver son una megavejiga, un incremento de la ecogenicidad y grosor de la pared vesical, aquí podemos ver el signo de la cerradura a la derecha, que se produce sobre todo en las valvas de uretra posterior, el signo, o sea, el incremento de las pelvis renales, dando lugar a una hidronefrosis. En la imagen de la izquierda vemos una dilatación de todo el sistema colector y a la derecha otra vez el signo de la cerradura. Además, debemos de valorar la cantidad de líquido amniótico, pues a partir de las 16 semanas de gestación, el líquido amniótico depende fundamentalmente de la micción. Por tanto, ante una obstrucción completa, el feto se encontrará con un oligoamnio o prácticamente un anhidramio. El tratamiento etiológico está muy limitado y es controvertido. Debemos de valorar cómo va a responder ese feto una vez que ya haya nacido, cuáles van a ser sus resultados postnatales y qué valoración podemos hacer, teniendo en cuenta las anomalías concomitantes. Por tanto, en primer lugar, lo que debemos hacer es una evaluación ecográfica muy detallada y a continuación debemos de disponer para realizar el tratamiento de un cariotipo y una raíz GH normales. Para ello vamos a tomar una muestra de líquido amniótico por una amniocentesis, pero como ya hemos explicado, hay veces que la cantidad de líquido amniótico es prácticamente nula, por lo tanto necesitamos tomar una muestra o bien de biopsia de vellosidades escoriales o una cordocentesis. El mejor pronóstico lo tiene el cariotipo 46XI y teniendo en cuenta que en los fetos del sexo femenino no vamos a llevar a cabo ningún tratamiento, pues suelen tener muchas más anomalías complejas asociadas y síndromes genéticos. Por otro lado, la vesicocentesis nos ayuda, en primer lugar, a disminuir la presión en el sistema excretor y además nos permite conocer cómo es la función renal del niño. Cuando las proteínas y los iones se encuentran incrementados en el estudio de la orina fetal, decimos que existe un fallo renal. La vesicocentesis debemos llevarla a cabo de forma seriada cada 24-48 horas y por lo menos debemos de tomar 3 muestras. Si a lo largo de estas muestras vemos que las proteínas y los iones van disminuyendo, podemos decir que ese feto tiene capacidad de recuperación renal y sí que podemos llevar a cabo el tratamiento. Por tanto, el tratamiento que consiste en la derivación vesicoamniótica con la colocación de un pigtail que va desde la vejiga fetal hasta el líquido amniótico, se puede ofertar en aquellos fetos que sean con un cariotipo 46XI, presenten una dilatación vesical pero no tengan otras anomalías extraurológicas asociadas, tengan una hidronefrosis bilateral, una disminución del volumen de líquido amniótico y una función renal conservada.
Este tratamiento es un tratamiento sintomático, pero no es un tratamiento definitivo. Por tanto, una vez que ya haya nacido el bebé, pues ya se deberá de realizar una evaluación más completa y un tratamiento más específico. Por otro lado, el síndrome de Prader-Willi se caracteriza por la tríada de déficit de la musculatura abdominal, importantes anomalías urológicas y criptorquidia bilateral en varones. En los pocos casos en los que se ha encontrado el síndrome de Prader-Willi con un cariotipo 46XX, no se ha visto que existan disgenesias gonadales. La prevalencia de este cuadro es de unos 3,8 casos por cada 100.000 nacidos vivos y fundamentalmente afecta al sexo masculino, como ya hemos dicho. La etiología es desconocida, aunque puede que se asocie a una herencia ligada al cromosoma X. Lo que sí sabemos es que se produce un desarrollo anormal del mesodermo, específicamente de las láminas intermedias y laterales, lo que da lugar a una alteración de la organogénesis, de la musculatura de la pared abdominal, de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos, así como los órganos urológicos. Por tanto, la clínica que vamos a encontrar son recién nacidos con abdomen en aspecto de ciruela pasa, debido a la aplasia muscular, una malrotación intestinal que puede dar lugar a la aparición de vólvulos, anomalías anorrectales y, como ya hemos explicado, pues, se puede encontrar una obstrucción uretral que dé lugar a la visualización de una megavejiga, así como de una hipertrofia de pared. Esto no se produce tanto por el intento de sacar la orina, como ya hemos explicado previamente, así como a la acumulación de depósitos de colágeno. Además, debido a la disminución del líquido amniótico, pues, se puede producir una hipoplasia pulmonar en estos fetos. El diagnóstico es clínico al nacimiento, el diagnóstico prenatal es muy complicado y el tratamiento es, igual que en el caso previo, la derivación vesicoamniótica. Para finalizar, vamos a dar una pequeña reseña del síndrome de megavejiga, microcolon e hipoperistaltismo intestinal. Este síndrome, también denominado síndrome de Verdon, es una enfermedad congénita rara que afecta principalmente al sexo femenino. Se pueden encontrar alteraciones en varios genes, pero su fisiopatología se basa en la alteración de la contracción del músculo liso a varios niveles. Por este motivo vamos a encontrar que existe una megavejiga, un oligoamnio o incluso podemos encontrar un polihidramnio y un incremento de las enzimas digestivas y calcio urinario en el líquido amniótico. Aparte, podemos llevar a cabo una resonancia que nos permite valorar el microcolon. Es un cuadro que en el primer año de vida suele ser letal. Y en principio esto es todo lo que queríamos explicar sobre la megavejiga, que es un cuadro infradiagnosticado, pero que tiene una relativamente fácil valoración. Es verdad que muchas veces no se puede llegar al diagnóstico definitivo de forma prenatal, pero sí que podemos llegar a realizar una aproximación diagnóstica. Muchas gracias.